Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del tiempo para cantar. Y para comenzar vamos a leer un artículo de fe que es el número 6. Dice así: creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Y bueno, sobre esto mismo vamos a hablar, que realmente creemos en los profetas y todo lo demás, ¿cierto? Así como lo vieron en la iglesia antiguamente. Ahora vamos a escuchar un discurso que nos preparó Cristóbal, así que pongan mucha atención y aquí va. En la guía para el estudio de las escrituras nos enseña lo siguiente sobre los profetas. 1. El profeta es una persona llamada por Dios para que hable en su nombre. 2. El profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de Dios. 3. La responsabilidad de los profetas consiste en dar a conocer a las personas la voluntad y verdadera naturaleza de Dios. 4. El profeta testifica de Jesucristo. Yo conozco varios profetas del libro de Mormón como Alma, Nefi, Ley. El profeta actual que tenemos es Russell M. Nelson. Y el primero que yo conocí de la actualidad fue Thomas S. Monson. Yo desde que fui creciendo empecé a tomar apuntes de las conferencias de lo que decían los profetas. Y de verdad creo que es bueno y necesario que nosotros podamos tomar apuntes y atención a las palabras que nos dicen los profetas. Y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Maravilloso, me encantó. Muchas gracias Cristóbal por tu discurso. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase. Él lo dijo todo. No, es broma. Pero realmente resumió súper bien la clase el Cristóbal. Y es porque justamente vamos a hablar sobre los profetas y cómo podemos obedecerles, cómo podemos seguirles. ¿Ya? Esta semana estuvimos estudiando en Ven, sígueme en familia sobre un profeta. ¿Se acuerdan su nombre? Perfecto, es sobre el profeta Nefi. La semana pasada hablamos un poquito de él, ¿cierto? Con su hermano Ley, que fueron a predicar el evangelio a los lamanitas y después fueron encarcelados y escucharon una voz y todo eso. ¿Se acuerdan? Genial. Entonces hoy vamos a hablar sobre el retorno de Nefi al pueblo nefita. Ya él volvió a su casa y se encontró con algunas cosas ahí que estaban un poquito mal, ¿cierto? Unos ladrones estaban ahora gobernando el país. Y se acuerdan un poco más cómo siguió la historia, pueden comentarlo un poco con sus papás. ¿Qué pasó después de que Nefi llegó a Zarahemla de nuevo? Bueno, para aquellos que no se recuerdan, vamos a hacer igual un repasito chico. Cuando Nefi llegó, se encontró, claro, con estos ladrones, con esta banda de ladrones, este grupo de ladrones, ¿cierto?, en el poder del gobierno del país. Y Nefi, al ser un profeta, ¿cierto?, trató de guiar al pueblo porque se estaban portando muy mal, como ladrones que eran los del gobierno, ¿cierto? Entonces todo el pueblo de nefita estaba ahí portándose mal. Y él trató de guiarlos un poco, pero no le hicieron mucho caso. Al principio no. ¿Y qué creen que pasaron? ¿Cosas buenas o cosas malas si no le hicieron caso a Nefi? Obviamente cosas malas, ¿cierto? Si no le hacemos caso al profeta, entonces es como no hacerle caso al Señor. Entonces, este pueblo trataba de perseguir a Nefi, ¿cierto? No le obedecían y por eso mismo sufrieron algunos castigos. Por ejemplo, el Señor eh, les probó, ¿cierto? Los disciplinó con un periodo de hambruna. Entonces, pasó algún tiempo donde no llovía mucho, los campos, ¿cierto? Donde ellos sembraban su comida no crecían porque no había lluvia. Entonces empezaron a pasar hambre. Después de un tiempo, y vamos a leer en el Amán 11, dice:
Y aconteció, el 17, que en el año 76 el Señor apartó su indignación del pueblo e hizo que la lluvia cayera sobre la tierra, de modo que produjo su fruto en la época de su fruto. Y sucedió que produjo su grano en la época de su grano. Y he aquí, el pueblo se regocijó y glorificó a Dios, y se llenó de alegría toda la faz de la tierra, y no intentaron más destruir a Nefi, sino que lo estimaron como un gran profeta y varón de Dios, que tenía gran poder y autoridad de Dios, que Dios le había dado. Bueno, y luego de eso, en los siguientes 2 años más o menos, dice que hubo completa paz, ¿cierto?, entre el pueblo, que la iglesia se estableció y ya estaba todo más en orden. Entonces, ¿qué aprendemos con esta historia? ¿Qué pasa con nuestras vidas si nosotros le hacemos caso al profeta? Genial, vamos a ser bendecidos, ¿cierto? Y Dios va a estar con nosotros, entonces nos va a proteger. Eso sí hacemos y seguimos al profeta. Hoy en día, como Cristóbal dijo, ¿cierto? Hay un profeta también. Y él se llama, ¿cómo se llama? Perfecto, se llama Russell M. Nelson, ¿cierto? Él es nuestro profeta actual y es enviado por Dios. Él recibe revelación de Dios e instrucción de Dios para nosotros, su pueblo. Y bueno, Cristóbal compartía en su discurso una de las maneras de seguir al profeta. ¿Se acuerdan qué hacía él para seguir al profeta? Genial, él toma apuntes desde muy pequeñito cada vez que le escucha, ¿cierto? En las conferencias generales, por ejemplo, para luego recordar sus palabras y obedecerle. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros para seguir y obedecer al profeta? Un 7, chiquillos, súper bien. Primero que todo, ¿cierto? Hay que escucharlo. Y luego, entonces, seguir sus consejos, hacer lo que Él nos dice. Él nos ha hablado sobre muchas cosas, ¿cierto? Consejos sobre cómo portarnos en la casa, consejos sobre cómo estudiar las escrituras, por ejemplo. Todas esas cosas que Él nos habla, entonces nosotros tenemos que obedecerle para poder seguirle. Y hay una canción en el libro de la primaria que habla sobre seguir al profeta. ¿Cómo se llama? Sí, súper bien. Sigue al profeta. Y esta canción la vamos a practicar hoy, ¿ya? Entonces, yo sé que muchos de ustedes se la saben, así que canten conmigo. El primer profeta que hubo fue Adán, el jardín de Edén fue su primer hogar. El Señor seguía y obediente fue, somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice manda el Señor. Fue el profeta y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber y tan buenos fueron en obedecer que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice manda el Señor. Fue un profeta mandado a decir que se arrepintiera, no iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice manda el Señor. Perfecto.
cantan muy bien. Bueno, esta canción es un poquito más larga de lo que cantamos, es muy larga, entonces por eso yo seleccioné una parte nomás para que cantáramos solo eso. Pero si quieren seguir practicándola en su casa, pueden buscar en YouTube la canción, o también pueden solo abrir el libro y cantarla con su familia. No hay ningún problema, mejor. Ahora yo quiero dejarles un desafío para esta semana. Y ojo a la familia, porque es un desafío para todos. El desafío es el siguiente: que ustedes puedan apartar como familia un tiempo muy cortito y escoger un discurso del profeta Russell M. Nelson, ¿ya? Van a escucharlo y verlo, ¿cierto? Y los niños van a tomar apunte de ese discurso, van a escribir quién habló, Russell M. Nelson, y de qué habló principalmente. Si él habló todo el discurso sobre las escrituras, entonces ustedes escriben las escrituras, ¿ya? Si él habló sobre la oración, escriben, sí, la oración. Y así sucesivamente. Y si hubo algo que les gustó, entonces también lo apuntan. Para los niños que no pudieron o no pueden escribir o están aprendiendo recién, entonces tienen que poner mucha atención también y dibujar al profeta mientras lo escuchan. ¿Les parece? Al final del discurso pueden juntarse como familia y hablar sobre lo que dijo el profeta Nelson y ponerse metas para poner en práctica los consejos que él dio. Yo sé que Russell M. Nelson es el profeta y presidente de la iglesia hoy en día. Sé con todo mi corazón, con toda certeza, que él es enviado de Dios y que tiene comunicación constante con él. Sé que nos ama muchísimo y por eso es que nos da buenos consejos para nuestra vida. Sé que si lo obedecemos, entonces vamos a recibir bendiciones y vamos a ser más felices. Yo sé estas cosas y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.